Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:05 de la noche. Soy Ernesto Rivera y voy a presentarles ahora una entrevista sobre nuestro tema de fondo de esta noche: las quejas por falta o por deficiencias en los programas de educación física en las escuelas públicas del país. Para poner en contexto el tema, hay que decir que en Costa Rica 3 de cada 10 niños de entre 5 y 12 años tienen obesidad y sobrepeso, que la cantidad de niños con obesidad se duplicó en la última década y que existe un marcado déficit de infraestructura deportiva en escuelas y colegios. Para analizar este tema nos acompaña esta noche Óscar Hernández Quesada, asesor nacional de educación física, máster en movimiento humano y docente en escuelas y colegios. Buenas noches, don Óscar. Buenas noches, don Ernesto, ¿cómo le va? Muy bien, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Mucho gusto estar por acá. Ahí estamos. Este país sueña con deporte, transpira deporte, ama el deporte, pero no forma deportistas. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, es importante, escuchando la nota anterior de algunos de los reportajes, es muy importante entender que como país tenemos que tener una visión de deporte que ha venido en cierto punto con algunas deficiencias, pero como MEP, nosotros como MEP tenemos que tener una visión de qué es lo que nosotros queremos formar en nuestros estudiantes como MEP. MEP, lo decían en algunos de los reportajes anteriores, MEP no es una cantera de deportistas. MEP no forma deportistas de alto rendimiento. El MEP forma personas integrales con habilidades para la vida. Personas que entiendan que la actividad física, el deporte, la alimentación es algo que tiene que ser para la vida, no para un momento. Sobre la marcha es posible que se detecten algunos talentos deportivos con algunos otros programas, como el programa de Juegos Deportivos Estudiantiles. Ahora, el MEP no tiene la obligación de formar deportistas de alto rendimiento, no es responsable del medallero. No es responsable. Nosotros no podemos ser responsables de un medallero. A ver, nosotros tenemos que formar desde la escuela chicos y chicas que tengan habilidades y destrezas básicas, desarrollo motor correcto, niveles alto, medio, bajo, que tengan la capacidad de moverse bien. Sabemos que van a haber muchachos o muchachas que van a tener habilidades para la práctica del deporte diferente y van a ser mejores que otros. Ahí habrá algún Messi escondido, por supuesto, en la cantera. El 1% de la población mundial Andrea Vargas. Exactamente. Tendrá la posibilidad de competir en alto rendimiento. El 1%, el 1%. Es muy poco realmente. ¿Esa es una estadística mundial? Es una estadística mundial. ¿Cuántos atletas de alto rendimiento? ¿Cuántos Michael Phelps, Usain Bolt, Neri Brenes, Keylor Navas, Andrés Amador? ¿Cuántos vamos a tener? 1% de la población mundial. Es muy poco. Entonces, ¿cuál es nuestra labor MEP? Formar personas integrales. Y entre ese proceso, en la clase de educación física, el docente tiene que ir en esa línea. Si usted revisa los programas de estudios, y esto quiero ser muy enfático, los programas de estudios tienen una serie de contenidos curriculares. En ningún momento se ha por ahí utilizado la palabra desechado el deporte. Me gustaría debatir eso. Ahí está el contenido, los contenidos curriculares, está el deporte, está la recreación, está el juego, está la salud como ejes centrales del programa de estudio. El deporte no se puede desechar, pero el deporte no tiene que ser el fin último del MEP. El deporte es un medio para canalizar a los estudiantes, a nuestros muchachos y muchachas. Tenemos una población con mucha obesidad, no solamente en Costa Rica. Un problema súper serio que se ha duplicado, ojo a la cifra, se ha duplicado en la última década. Claro. Y esto, quiero hacer una comparación. Estados Unidos tiene mayor obesidad producto de la cantidad de relación población, obviamente, tiene mayor obesidad que Costa Rica. Y en Estados Unidos los estudiantes reciben más clases de educación física, reciben más clases de deportes. Entonces, ¿el tema es MEP el culpable de la obesidad o es una sociedad en general? ¿Somos las familias, papá, mamá? Es una integración general
que tenemos que trabajar en pos de evitar la obesidad y el sedentarismo. El MEP tiene una labor importantísima que se está trabajando con diferentes programas. No solamente las clases de educación física, hay diferentes programas, pero la obesidad es una pandemia mundial y tenemos que atracarla no solamente desde el centro educativo, sino desde la familia también. Usted es especialista en movimiento humano. ¿Cuál es la importancia de aprender movimientos deportivos, las destrezas motoras? Es decir, todo el mundo es capaz de correr, cualquier niño es capaz de correr, o la mayoría de ellos. Sin embargo, se aprende a correr, se aprende a saltar, se aprende a manejar un balón, le genera una serie de aprendizajes. Cuéntenos un poco acerca de estos contenidos. Sí, la posibilidad de practicar deporte le da al niño y a la niña no solamente el desarrollo de estas habilidades, le permite seguridad, le permite el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, el tema de respeto. Cuando yo pongo en un juego recreativo... Lo social. Lo social es importantísimo. Cuando pongo en un juego recreativo a niños y niñas a interactuar, por ejemplo, en la adolescencia, que el contacto entre hombre y mujer tiende a ser a veces difícil, pero en la clase de educación física permite que el estudiante y la estudiante tengan una interacción de respeto. También la formación de las habilidades y las destrezas nos van a hacer que estos muchachos y muchachas adquieran el hábito de hacer actividad física y lo aprendan a disfrutar la actividad física, no verlo como un castigo, como una obligación, y como algo esporádico. Que lo disfruten. Yo siempre pongo un ejemplo, no puedes ser un atleta de alto rendimiento hoy y el día de mañana ser una persona con obesidad. ¿En dónde adquiriste el arraigo al deporte, a la actividad física? Tenés que perdurarlo, lo adquirís en la niñez y en la adolescencia, pero tenés que aprender a disfrutarlo durante la etapa adulta. ¿Para qué? Para que si salís del colegio, de la escuela, sigas haciendo actividad física. Entonces, esa es nuestra labor como docentes de educación física. Nosotros tenemos que ir más allá, trascender. En 80 minutos, que es lo que tenemos la posibilidad de dar educación física, ojalá pudiéramos dar más. 80 minutos semanales. Semanales, sí. Pero es porque el MEP tiene que trabajar todo lo que son las otras asignaturas, hay una malla curricular muy grande, hay un montón de situaciones que se tienen que trabajar. Pero en 80 minutos, ¿qué vamos a lograr nosotros con los estudiantes? Es más un tema de conducta, de que se muevan, de que disfruten y que aprendan la importancia de moverse, de disfrutar de la actividad física para la vida, para poder ser algo que dure siempre, no que salgan del colegio y no más. ¿Están conectados los programas de educación física con los padres? Es decir, difícilmente un niño o una niña logre hacer actividad física de manera consistente y continua si en su familia no se hace actividad física. Sí, entonces, ¿cómo conectar a ese muchacho de la escuela, del colegio, con unos papás sedentarios? Claro, hay un divorcio muy grande. Y esto no solamente en educación física, es que esto es en todas las asignaturas. ¿Cómo conecto al papá para que se involucre con ciencias, con matemáticas, con estudios sociales? ¿Cómo involucro al papá para que se conecte con la parte de arte, a los chicos y a chicas que les gusta el arte y que les va a servir para la vida en un montón de cosas? ¿Cómo conecto a papá y a mamá para que entiendan que tienen que moverse con los estudiantes? En secundaria existe un apartado del programa de estudio que es el tema del proyecto. Los estudiantes tienen que trabajar un proyecto y hay posibilidades de que estos proyectos los trabajen en conjunto con la familia. Y nos ha costado mucho entender esa dinámica, entender el hecho de que estos proyectos deben de servir al estudiante no para que se queden ahí en el aula, sino para que trasciendan y para que se involucren a papá y a mamá. El país como tal tiene que seguir luchando para promover estos espacios. Los comités cantonales de deportes tienen que seguir luchando para promover estos espacios para que papá y mamá hagan conciencia de que no son solo los 80 minutos que el chico o la chica hacen de actividad física en el colegio, es muy poco. ¿Alcanzan 80 minutos para un niño o para un adolescente? No, necesitaríamos más tiempo. ¿Cuánto es el tiempo, teniendo en cuenta el metabolismo de un niño o de un adolescente? ¿Cuánto tiempo de actividad física? Mira, ha variado mucho. Hace muchos años, cuando teníamos más zonas rurales y subíamos árboles y todo,
La Organización Mundial de la Salud decía que teníamos que hacer 30 minutos de actividad física 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque antes nos movíamos más, teníamos más espacio, la infraestructura era diferente. Ahora no tenemos espacio para que los chicos jueguen. Tenemos una limitante de tiempo. Entonces, ahora la Organización Mundial de la Salud habla de 60 minutos diarios. Tenemos que movernos todos los días. Y no solamente los chicos y las chicas, adolescentes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad física. Permítame hacer un corte comercial, enseguida regresamos, estamos conversando con Óscar Hernández Quesada, el deporte en las escuelas, la ausencia de él, la obesidad de nuestros niños. No se vaya de la señal de Costa Rica Noticias, ya volvemos. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en CONAVI nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín. Circunvalación Norte. Carretera a San Carlos. Puente de Lindora. Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Este alto en el cruce del tren está demarcado con una distancia segura entre su vehículo y la vía. En caso de que éste se descarrile, respételo. Por eso, no se le meta al tren. Un mensaje de Incofer, MOP y COSEBI. Buenas noches, seguimos en vivo en la señal de Costa Rica Noticias. Son las 8:18 de la noche. Estamos conversando con Óscar Hernández Quesada, preparador físico, asesor nacional de educación física del Ministerio de Educación Pública. Estábamos hablando de los cambios que se dieron en las últimas décadas en el comportamiento humano. Antes teníamos una vida un poco más rural, había otras oportunidades de moverse, hoy menos, y cómo influye esto en la gente. Claro, bueno, lo estábamos diciendo, posiblemente yo me crié en el campo y otras personas tuvieron más tiempo, más espacio para moverse. En este momento la historia es diferente, nos movemos menos, tenemos muchas limitaciones, nuestras niñas y niños tienen mucha limitación de espacio para hacer actividad física. El mundo ha cambiado y tenemos que seguir luchando por un tema de salud y calidad de vida. Dentro del MEP y fuera del MEP es nuestra labor. La tecnología es maravillosa. Bueno, la tecnología se ve muchas veces como un enemigo de la actividad física. Y no. Los chicos están clavados en la compu. ¿Qué dice usted? Vean, hay muchas aplicaciones que los papás pueden utilizar para que sus hijos se muevan. Hay juegos de video, hay interacciones. Últimamente he estado escuchando programas de radio que ahora las compañías de teléfonos han notado esa deficiencia en el tema del movimiento, porque el chico pasa con el teléfono. Entonces, ¿qué están haciendo? Aplicaciones para que se muevan, para que cuenten pasos, calorías, para que les pongan metas de más movimiento y demás. Y esa labor importante integral que se tiene que hacer. Obviamente estamos muy bombardeados. Tenemos cadenas de alimentos que son terriblemente deliciosos, pero tenemos que saber cuándo sí y cuándo no. Tenemos que educar. No es prohibir, es educar a nuestros hijos en comer bien y en la importancia de que tenemos que tener un hábito de hacer actividad física. Comer bien es todo un arte, no es decir no puedo comer nada de esto o dejo de comer lo otro, sino es aprender a comer, es importantísimo. El país tiene muy baja inversión en deporte a nivel estatal. Costa Rica invierte una 10ª parte, por ejemplo, de lo que invierte Panamá en deportes.
esta falta de inversión también se traslada a la infraestructura deportiva en escuelas y colegios. Claro, claro, es muy deficiente. A mí me gustaría, por ejemplo, me hubiera gustado ver entrevistas de docentes de educación física que trabajan en una calle, que trabajan en un planché, que no tienen un gimnasio, que no tienen las condiciones para dar la clase de educación física y que sin embargo desarrollan una gran clase de educación física. La infraestructura sin duda alguna es importante, es muy importante para el alto rendimiento. Panamá ha invertido muchísimo más dinero que nosotros. Panamá, cuando hemos tenido la oportunidad de salir y ver y competir contra atletas de Panamá, nos damos cuenta que las deficiencias en alto rendimiento, que es muy diferente a formar la parte de estilos de vida, es altísima. Pero para movernos no necesitamos mucho espacio, no necesitamos mucho material. En este momento, ayer, hoy y mañana se está llevando a cabo el Congreso Nacional de Educación Física. Ajá. Y el enfoque del Congreso Nacional de Educación Física es eso, es darle insumos al docente de educación física para que pueda trabajar con recursos básicos, con recursos que no hay en los centros educativos y que pongamos a los estudiantes de primaria y secundaria a moverse. Sí es importante la infraestructura, sí Costa Rica debería invertir más en infraestructura, sí, por supuesto, pero también tenemos que tener esa posibilidad, esa creatividad y esas ganas de poner a los estudiantes a moverse. Hay mucha cosa que hacer para moverlos sin necesidad de tener 10 o 30 balones de baloncesto. Ahora, en muchos casos la clase de educación física se resuelve organizando una mejenga, dándole un balón y de ahí corre un rato y ya. ¿Qué debería tener una buena clase de educación física en una escuela pública? ¿Qué pregunta más linda? Debe ser el mejor momento de los estudiantes. Debe ser los 80 minutos más lindos de la semana. Debe ser donde el estudiante llegue y salga con una sonrisa. Debe ser el lugar donde el profesor se sienta cómodo. Debe ser el momento más lindo de la semana. ¿Cuál es la mejor o peor clase? Es difícil saberlo porque en este país tenemos grandes profesionales en educación física que tenemos que seguir luchando por eso, pero esa clase de educación física tiene que tener eso. El disfrute es un elemento fundamental. No podemos obviar que el estudiante tiene que aprender cosas, tiene que estar ahí, pero la clase de educación física tenemos que centrarnos en que el estudiante la pase bien y disfrute y de paso aprenda, y lo podemos hacer. Podemos enseñar voleibol, podemos enseñar voleibol a través de muchos juegos predeportivos. Podemos enseñar voleibol para personas con discapacidad y que el estudiante disfrute de la clase. No te puedo decir un ABC de la mejor clase, porque este país es súper diverso. Y la mejor clase en San Carlos, o en Pérez Celedón, o en San José, o en Alajuela, o en Turrialba, va a ser muy diferente. Eso va a depender mucho del contexto, de los materiales y de los recursos, y de las necesidades de cada población. No es lo mismo los chicos del CTP José Albertazzi, que los chicos de otro colegio en el centro de San José. Son necesidades diferentes y espacios diferentes. Es ahí donde entra la labor del docente de educación física en hacer la mejor clase. ¿Cuál es la mejor clase? La que los chicos quieran y esperen que llegue el otro jueves en la 7ª y 8ª para ir a hacer ese espacio. Esa es la mejor clase. ¿Qué debería hacer entonces un profe de educación física? Evaluar su población y cómo determinar qué ofrecerles. Por supuesto, el docente de educación física tiene que tener varios pasos. Lo primero que tiene que hacer es conocer el programa de estudio. El programa de estudio tiene un montón de contenidos curriculares. No solamente es baile, no solamente es deporte, no solamente es ajedrez, baloncesto. Tiene una serie de contenidos curriculares. Cuando yo reviso los contenidos curriculares, como docente yo tengo que hacer un diagnóstico de mi población. Y en función de los contenidos curriculares que yo tengo, el enfoque de MEP, la Política Educativa Nacional, y ahora el tema de la transformación, el desarrollo por habilidades, que el MEP está empezando a trabajar, así debe planear su clase de educación física. Es un montón de ingredientes que me tienen que hacer que salga un producto. Yo no puedo dar voleibol todo un año porque el programa de estudios no lo permite. Tengo una serie de guías que trabajar, pero armo, escojo, ubico y empiezo a trabajar una clase que haga que esa población de verdad, insisto, quiera que llegue el otro jueves en la 7ª y 8ª porque es un bonito momento. Ahora, usted decía, bueno, un profesor debería poder adaptarse a las condiciones que tenga en la escuela.
Sin embargo, hay escuelas que no tienen ni siquiera un planchero. Claro. Sí, hay situaciones muy críticas. A mí personalmente me pasó cuando me tocó que trabajar dando clases, me tocaba que trabajar, me acuerdo muy bien, en la escuela de la Guatusa, allá en Poás de Alajuela, y me tocaba que trabajar en una calle. Ajá. En una calle de asfalto, ahí daba mi clase. Habían días de lluvia que tenía que meterme en un pasillo, habían días de lluvia que a las docentes no les gustaba porque hacía mucha bulla, mucho escándalo. Pero esa es la parte, tenemos que luchar con esa infraestructura. Ojalá pudiéramos tener todos, aunque fuera un planchete echado. Pero de verdad, tenemos docentes de educación física en este país que hacen con infraestructura limitada cosas increíbles. Entonces, esa es la parte importante. Sí, repito lo que dije hace un rato, tenemos que invertir más en infraestructura. El MEP debería invertir más en infraestructura, es un paso que se tiene que dar, pero se está trabajando también en eso. Si usted tuviera que la potestad, de pronto, tiene la potestad de dictar política educativa, ¿y qué cambios le haría a los programas de educación física actuales? Yo dejaría los programas, tal vez ampliaría en algunos contenidos, limitaría algunos contenidos, tal vez los trataría de fusionar, pero si yo tuviera la oportunidad, daría más horas de clases de educación física a la semana. Esa sería mi posición. Yo daría por lo menos 6 lecciones de educación física a la semana, en donde un estudiante tenga un acumulado de 80, 160 más minutos a la semana de actividad física. Que le permita al docente de educación física poder trabajar más tiempo con los estudiantes. Tenemos muchos profesionales de educación física que están en lista incluso de espera, pero yo no le cambiaría mucha cosa al programa, detallitos muy puntuales, pero yo instaría a eso. Teniendo la posibilidad, la varita mágica, pero sabemos que hay un tema de presupuesto, hay un tema país que se está viviendo y eso es un poco difícil, pero básicamente lo que intentaría aumentar es mayor cantidad de lecciones de educación física. Hablamos de infraestructura educativa, de la falta, del rezago en infraestructura educativa y deportiva. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Cuántos tenemos, cuántos nos faltan de educación física? Vieras que por acá tenía el dato, tenemos en este momento, nosotros tenemos alrededor de unos 1.254 profesores interinos y en propiedad 1.667. Pero vea lo que sucede con los profes de educación física. Tenemos profes de educación física que tal vez trabaja uno en un colegio en Sarapiquí y en otro día trabaja en San José para poder completar las lecciones. Claro. Es impresionante lo que hacen, se tienen que trasladar, es muy grande el esfuerzo que hacen. En secundaria tenemos el 100% de cobertura con profes de educación física. En primaria hay un 40% que todavía se necesita cubrir. Perdón. Nos falta un 40% cubrir. De estudiantes. De estudiantes, no de centros educativos, porque a la hora de hacer el juego de centros educativos, la mayor cantidad de centros educativos que no tienen educación física son unidocentes. Entonces, ahí se le da vuelta a la estadística, entonces es mayor cantidad de población que recibe educación física. Ok, pero el 40% de los estudiantes de primaria no tienen educación física. Exactamente, y se está trabajando en que se pueda llegar a esos 2 estudiantes. Desde el 2012, con la resolución de la Sala Constitucional, se ha ido disminuyendo la cantidad de estudiantes que no tenían educación física. Liceos rurales, hay un proyecto muy interesante en formación de docentes de liceos rurales para poder ampliar espacios de educación física. Liceos rurales, entendiendo liceos que quedan muy largos, ¿verdad? Y que tienen una dinámica diferente. Pero en general, el MEP ha hecho un esfuerzo grande en poder solventar este tipo de cosas y poder tratar de que se tenga una mejor y mayor cobertura de educación física. Oscar Hernández Quesada, asesor nacional de educación física del Ministerio, muchísimas gracias por su tiempo, por estar, por la visita, por sus conceptos. Muchísimas gracias. A usted que se informa con Costa Rica Noticias, le agradecemos su compañía y recuerde, trabajamos para usted, somos la televisión pública de Costa Rica.